Hola a todos, jóvenes. El día de hoy estamos en Olivos y están pasando cosas bastante interesantes aquí. ¿Qué hubo, Pecas? Fíjense, Pecas, mucha gente ya está pidiendo tu serie. Vamos a ver si se las damos. Por lo pronto les vamos a dar esta bonita perspectiva de la sala comedor que está quedando bien, ¿eh? Recuerden que la siembra debe de mantenerse alrededor de 28 días. Eso es lo que dice la teoría. Que yo les voy a dar un tip que me pasaron, que hay gente que quita la loza, que quita la siembra a los 2 días. Dicen que para que dé el jalón y que salgan las grietas desde el principio. Ahorita le vamos a preguntar al maestro a ver qué dice. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días. Una pregunta. ¿Tú qué sabes de que dicen que es bueno quitar la siembra al día siguiente o a los 2 días para que dé el jalón la loza y que las grietas aparezcan desde el principio? No, pero al siguiente día no se puede tomar la sombra. ¿No? No, porque todas las nervaduras truenan. ¿Sí? Sí, estamos frescos. El siguiente día no se puede. Muros sí, pero la loza no. ¿Y a qué días? ¿Tú habías escuchado de esa teoría? Pues hay un concreto, Ajá. el RR que le llaman, pero será a los 3 días. A los 3 días. Sí. ¿Y ese concreto RR para qué es? ¿Para que frague antes? Tiene mucho, o sea, mucho químico porque... Un acelerante. Ándale. Y hace que seque más rápido el concreto. Ok. El proceso pues es Es diferente. más diferente que los normales. Ya. Ese es el detalle. En estos pues no. Lleva sus 15, 22 días, no sé cuánto le da. Sí, pues 28. 18, sí, más bien. ¿Verdad? Este estuvo 28. Pero fíjate que sí, eso me dijo un ingeniero hace poco. Me dice, quítale la siembra antes para que dé el jalón. Para que te salgan las grietas. Porque ya sabes que estos grandes volados, luego te salen grietas, ¿verdad? Entonces él dice que para que salgan desde el principio. No, pero si lo sacas fresco, pues de todo modo te va a tronar. Si no es concreto del el que pides, pues. Sí. Entonces dudamos de esa teoría. Pues depende del concreto, pues. Depende del concreto. Depende del concreto. Ok. Por lo pronto ya pasaron aquí 28 días. Aquí ya se le puede quitar. Y yo les voy a dar un tip aquí, jóvenes. Es bien importante que antes de poner esos puntales compacten y si se puede compacten con una bailarina, una compactadora mecánica que son mejores para que esto quede súper compactado, porque los puntales ya he escuchado de que se hunden. El peso que transmite la loza es tanto que muchas veces se hunde. O sea, si la tierra no está bien apisonada, bien compactada, o sea, esto hace que se hunde. Y si llega a bajar imagínense que uno de estos puntales baja 10 centímetros o 5 centímetros, esos 5 centímetros pueden hacer un efecto dominó, que empiecen a fallar todos, y ahí es cuando las losas completas se vienen abajo. Y eso no se lo deseo a nadie, jóvenes, a nadie. Entonces es bien importante que compacten bien el suelo para que no tengan esos accidentes. Por lo pronto esto quedó bien, ¿eh? Este espacio ya empieza a sentirse. Acuérdense que todo esto es un relleno que se va a ir, entonces la altura real de este ventanal es más o menos hasta ahí. No tenemos la altura y media completa, esto es una altura de 3.20, 3.35 piso terminado, pero está bastante bien. ¿Qué andan haciendo, Pecas? ¿A pegar muro?
Y ahorita voy a hacer unos tapones que están ahí arriba de nivelar. Ajá. Para que al rato les ayude al carpintero y ya nos va a dar chance. Ok. Faltan 2 hiladas de nivelar. ¿Dónde andaban ustedes? ¿Nosotros? ¿Sí? Yo, incapacitado de la pata. ¿Ah, sí? Sí. Yo me perdí, me quedé sin dinero para los pasajes. ¿Cómo pues? Hay que tener un ahorrito. Desde ahora, esta semana empezamos con eso ahorita. Sí. No. O sea, siempre en la vida, si ganas 2, te gastas 1.80. O sea, nunca te gastes todo. No, eso ya sé. Sí. Pero en esta semana ya no va a haber falla. Porque fíjate, acuérdate de mí, un día te va a ir muy bien y vas a estar ganando 100, 200, 10,000, 50,000. Eso sí. Si no ahorras, nunca va a ser suficiente. Así ganes 50,000, te vas a gastar los 55,000 y siempre vas a vivir estresado de que no te alcanza. Entonces siempre ahorra y ya te cambia la vida. Pero ya no va a haber fallas. Ok, a ver si es cierto, estás en cámara. Ya la gente va a saber. Suscríbanse al canal. El Freddy, toda la banda está aquí. Vamos a ver qué andan haciendo. A ver, Pecas, explícanos qué hicieron aquí. Nomás explícanos qué fue lo que avanzaron, porque este procedimiento es bien importante, jóvenes. Todo lo que sea impermeabilizar les va a ahorrar una cantidad de disgustos que no se imaginan. Y si se fijan, aquí ya el Pecas y el equipo ya impermeabilizaron, ya empezaron a impermeabilizar. A ver, Pecas, explícanos ese procedimiento, porque luego termina la obra y a los meses tú sabes que empiezan a salir humedades, ¿va? Y esas humedades, pues el arquitecto ya se gastó el dinero, ¿verdad? Y entonces al rato ya no van a querer ir para arreglarlas porque ya no hay dinero. Y el cliente ya no quiere pagar porque ya pagó un buen. Entonces, esos disgustos, jóvenes, se arreglan previniéndolos. A ver. Te voy a embarrar allá poquito para que veas. A ver, cuéntanos. Don Salvador, ¿qué anda haciendo usted? Poniendo las mangueras para lo de la luz. Excelente. ¿Qué tipo de manguera es? ¿Poliducto? Producto liso ¿De media? de 3/4. 3/4. Okay. ¿Y qué le pones aquí? ¿Cartón? Cartón para que cuando echen el colado no se tapen las cajas ni las mangueras. Okay. Y lo amarras con alambre recocido, ¿ah? Sí. Bien importante. Porque recordemos que todo esto estamos en el sótano, estamos en los muros de concreto, jóvenes. Fíjense. El primer paso que hay que dar es que tiene que quedar bien limpio esto. Ok. Para que llegue hasta abajo. El día de hoy vamos a trabajar con este producto. Fester Vaportite 550. El Vaportite es una barrera de vapor, acuérdense. Impermeabilizante asfáltico, base solvente. Este no es base agua. De usos múltiples. Entonces, este es uno de los mejores productos que pueden tener ustedes en su obra. Les recomiendo que siempre tengan una lata o una cubeta, ¿verdad? Porque se usan todo, ¿no? Sí. Todas las partes donde lleva tierra, pues, que va tapado, cubierto de tierra. Eso es para que no suba la humedad. Y ya es fácil de arreglar, pues. Se agarra así. Tiene que quedar un poquitito grueso para que pegue bien el plástico. Si nomás queda embarrado así, pues agarra atrás.
Excelente. Así como se le aplicó aquí, pues se va aplicando todo. Es como ves, ya aquí todo esto ya se le aplicó. Entonces ya, todo aquella escuadra ya está. Listo para echar la tierra. Listo para empezar a usar la máquina. Sí, De la parte de atrás no se le va a poner, ¿verdad? sí, a la parte de atrás también. También. Ah, ok. Sí, a todo. Quería hacer así que, pues, ocupar todo esto aquí para bajar la tierra, para que ya se fuera viendo. Ujú. Nomás debo, todo va parejo hasta donde está el castillo ese. Hasta ahí toda la parte pareja. Y de ahí empieza la rampa hacia allá. Ok. A ver, vamos a ver el de este lado. Pues ¿cuántas cubetas se llevó en todo esto? Y llevo apenas 2 cubetas. 2 en todo esto. Todo esto. No estaba llena esa. Ujú. Estaba como 3/4. Y aquella sí estaba llena, le que he agarrado. Ok. Es lo que he aplicado a todo esto, llevado. A ver, vamos a preguntar a los de Fester para quitarnos de esa duda. Como lleva como, haz de cuenta, todo esto lleva una cubeta a 3/4. Ujú. Pues sí. Es que se necesita, pues, o sea. Y pues ve, pues sí es algo de metros, pues. Y todavía falta por atrás de todo el muro de concreto. Haz de cuenta, pues allá se vaya casi lo mismo. No, pero digo que se tiene que aplicar a todo el muro de todo concreto por acá, en la por parte acá. de atrás. Para- A ver, vamos a revisar eso. Es que también si le echas muy delgadito, pues no se pega el plástico. O sea, así como tú dices que con cepillo, Ujú. no se pega. Sí, nomás lo tendrías que poner por encima, pues. Sí, definitivamente así queda mucho mejor, eso sí. Nomás que sí te vas a gastar más. Mira, Sí, no, eso queda fuertísimo. pegado. Sí, eso sí. Y ya tenemos de aquel todo ese lado. Esto ya está para echarle tierra, pues, todo esto. Ok. Ya para echarle tierra, nomás que dijo Ceci que les apoyara allá arriba para acabar, porque solamente los carpinteros. Sí. Que dejar esto pendiente y que me subiera para allá para arriba. A ver, vamos para arriba. ¿Por dónde te subes? Por aquí, igual por aquí. Ah, por acá. Pausa y vamos. Yo ya estoy impaciente, jóvenes, por ver el sótano ya terminado. Porque la casa no se entiende todavía. ¿Esta es la parte donde lleva la ventana, ¿verdad? Sí, Son 90 de altura. Este es mi nivel de piso terminado. Aquí me bajo 10 para que quede 90. y luego la... Luego lleva tala. Sí, hay que hacerle su ala. ¿De 10? Sí, para que no reviente. ¿Uno de 10? Ey, Vamos a hacer 22 de nivel. 22 para meter una tala de 10. Una lagartija. ¿Sí me tiene ya? puedes dejarlo hasta de 1 metro, ¿no? Ese muro. No sé, Déjalo mejor de 1 metro. a 1 metro. Poquito más chica, ¿va? Pues es que está bien para que no se vea tanto, ¿no? Sí, 1 metro. Y así le reducimos un poquito a la ventana, que va a estar bastante grande. O sea, 1 metro aquí creo que ya es suficiente. Están grandes las puertas. Ah, maestro, ya empezó. Fíjense, esto está bien interesante, maestro. Explíquenos, por favor. ¿Cuál es su nombre, maestro? Narciso Hernández Hernández. Narciso, don Narciso, Sí. explíquele a la gente cuál es el procedimiento para empezar a siembrar. No, pues así hay que checar los niveles. Checando los niveles y ya viendo para dónde se va a empezar, para empezar a tapar. Para que quede bien. Ok, los niveles es lo más importante. Lo más importante son los niveles, porque así nomás no se puede tapar. Así, ya con el nivel ya puedes avanzar, puedes atacar como... Y ya que tienes el nivel que sigue. Ya pues empieza a subir las madrinas. Las madrinas y luego las charugas. Y para poner las madrinas, primero tienes que poner los Los niveles primero, luego ya se empieza a poner las madrinas.
O sea, los niveles son estas. Son estos. Esta iba. Estos son los niveles. Ah, ok. De aquí ya se avanza, ¿no? Lo que pide determinado la losa. Ajá. Si la losa lleva 1.50, 1.10. Oye, ¿sí sabías que aquí no hay losa, va? No. Aquí es un hueco para un patio. Sí, pero todos lo tapamos. También lo tapamos. Porque lleva esto, para que pueda caminar el que va a poner. Ah, ok. Ajá, para que tenga donde apoyarse también, porque si dejamos el hueco. Se andan cayendo, ¿va? Ujú. No. Entonces fíjense cómo empieza poniendo las madrinas, las apoya. ¿Qué haces primero? Primero clavas estos laterales y después va la madrina. Sí, ya monto las madrinas arriba, los aseguro y ya. Como ahorita yo voy a meter los puntales para que quede bien apuntalado. Ya. Ay, fíjense cómo le pone una varilla, un alambre, ¿va? Un alambre para que no se mueve, no pasa nada. Porque Y lo amarra ahí con los clavos. Ujú. Y luego siguen los puntales. Los puntales o pie derecho van a cada metro. A cada metro, depende como tenga la distancia. Ok. Ya se reparte. ¿Y cuánto mide la charola? 1.52 y medio y 2 y media. Unos 52 y medio. Hay de 3.05. Pero es mejor la de 1.52, ¿va? Te permite más. Para cuando andas solo, pues sí. Ok. Agiliza más. O tramos más cortos. Claro. ¿No vi las pinzas por aquí, Mike? ¿No vi las pinzas? ¿Pinzas? Sí. Allá la cubeta, ¿no? Allá tiene que estar ahí. Está la herramienta. Aquí traemos uno nosotros. Empezaron a tapar aquí. Lo mala que traen, chaval. Aquí ya están descimbrando los castillos. ¿Qué hubo, Jaime? Y aquí ya van a empezar la ventana, muy bien. ¿No ves tus pinzas, Jaime? ¿Los pinzas? Sí. ¿Tú las agarraste? No. Allá, ¿qué ya está? Jaime, estás poniendo el hilo, ¿va? Para la bala. El maestro le está acomodando todo el material. Bueno. Ya. Para usar detrás. ¿Puedes de ladrillo? Y yo sigo con la duda de la ventana de aquí, ¿eh? Estoy casi seguro que sí la voy a terminar abriendo. Casi seguro. Pero bueno, jóvenes, así vamos aquí en Olivos. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like, síganos en todas las redes sociales. Y si tienen alguna inquietud, quieren alguna asesoría, quieren alguna cotización, alguna visita de obra, escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Con muchísimo gusto los visitamos. Abraham Cota Paredes, adelante.